Una extraña visita nocturna. Sancho contó al ventero que su señor se había caído y que a él de verle le dolían también las costillas. La ventera y su bella hija curaron el cuerpo del maullado caballero, y la fea moza Maritornes, el del dolorido escudero, le pusieron a Don Quijote un camastro en su aposento, que había sido establo, y allá se fue a acostar, y Sancho junto a él en una estera dormía también ahí un arriero. Estaba toda la venta en silencio, todos dormían menos Don Quijote y el arriero. Este estaba esperando a su amiga Maritornes. Don Quijote, por su parte, pensaba en su mundo, en el castillo, en el señor del castillo y en la bella hija del señor. Y dio en imaginar que ella se había enamorado de él y que a escondidas de sus padres irían a verle esa noche. El caballero entre sí juraba y perjuraba que no había hacer caso a tan hermosa dama, porque era absolutamente fiel a su señora Dulcinea del Toboso. Estaba pensando estos disparates cuando Maritornes, a oscuras y sin hacer ruido, entró en el aposento donde dormían. Apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote, que estaba atentísimo, la oyó. Creyeron que era la hermosa doncella, teniendo los brazos para recibirla. Maritornes, que iba con las manos delante buscando al arriero, se encontró con los brazos de Don Quijote. El caballero le cogió con fuerzas de la muñeca y la hizo sentir en la cama. Le tocó la camisa y, aunque era de arpillera, le pareció que era de tela finísima. Los caballeros ásperos de la moza le parecieron suavísimos. Su aliento, que olía a cebolla, fue para el aroma dulcísimo, y en voz baja y amorosa empezó a hablarle. Hermosa y alta señora, y le dio 1000 gracias por haberle ido a visitar, pero él dijo que estaba enamorado de la sin para Dulcinea del Toboso. Maritornes no entendía nada, sudando, intentaba en vano desasirse. El arriero, que no había perdido detalle y que no sabía qué pasaba, se acercó sin hacer ruido a la cama de Don Quijote y, claro, al notar que su moza luchaba por irse, le dio un terrible puñetazo al caballero, que le llenó de sangre la boca. No contento con eso, se le subió encima de las costillas pisoteándole. La cama no pudo aguantar ni tal movimiento ni tal peso, y se hundió con gran estruendo. Al ruido llegó el ventero llamando a gritos a Maritornes. Ésta se escondió en la cama de Sancho y allí se acurrucó. Hecha un ovillo, Sancho, que estaba durmiendo, se despertó y, al notar el bulto, creyó que era una pesadilla que le oprimía el pecho y le empezó a dar puñetazos. Maritornes, al recibir los golpes, no se quedó atrás y los devolvió. Con la luz del candil del ventero, el arriero vio los apuros de su novia y fue a ayudarla. Hasta el ventero encontró también en la pelea. El arriero le daba a Sancho, Sancho pegaba a la moza y la moza a él. El ventero zurraba a la moza y de pronto con el aire se apagó la luz. A oscuras todos daban a todos. Un guardián de la Santa Hermandad, que estaba también en la venta casualmente, al oír el estruendo, encontró a oscuras en el aposento, gritando: «¡Deténse ante la justicia!». Con la confusión, lo primero que tocó fue el cuerpo sin sentido de Don Quijote. Le cogió de las barbas y, al ver que no se movía, creyó que estaba muerto, así que empezó a chillar más fuerte. «¡Cierren la puerta de la venta!
Miren, no se vaya nadie, que aquí han matado a un hombre. Al oírle todos se asustaron. Dejaron de golpearse y fueron rápidamente a su sitio, menos Sancho y Don Quijote, que con tal paliza no se pudieron mover de donde estaban. Poco a poco volvió en sí Don Quijote. Cuando se quedaron solos, contó a Sancho su interpretación de tal extraña aventura. Según él, le había ido a ver la hermosa hija del señor del castillo. Estando hablando con ella, un brazo de un gigante inmenso le había dado tal puñetazo en la boca que se la había llenado de sangre. Después le había molido las costillas de tal forma que no podía ni moverse. Estaba seguro de que el guardián de la doncella debió de ser un inmenso moro encantado. En fin, ella no estaba destinada a sus brazos. Sancho, tan molido como su señor, le dijo que a él le había ido mucho peor, porque no había visto a doncella alguna. Solo le había aporreado más de 400 moros. Don Quijote le contestó que no se preocupara, que él haría el bálsamo con el que los caballeros andantes se curvan. Había leído que a veces en sus aventuras lo partían por la mitad y con el bálsamo lo pegaban. Solo necesitaba un poco de aceite, vino, sal y romero. Sancho fue a pedir los ingredientes. Don Quijote lo mezcló todo y lo coció un buen rato. Luego lo bendijo con cruces y padrenuestros y se bebió un buen trago. Apenas lo había hecho, empezó a vomitarlo todo y a sudar hasta quedar empapado. Pidió que lo arroparan y que lo dejaran solo. Después de pasarse 3 horas durmiendo, se levantó mucho mejor. Le dolía menos el cuerpo y hasta creyó que había dado con la fórmula del maravilloso bálsamo de Firebras. Sancho, al verlo, bebió casi todos los que quedaba de la verge, pero en él no tuvo el mismo efecto. En el lugar de vomitar, empezó a saludar, a tener náuseas y a perder el sentido de tal suerte que creyó que de verdad se moría. «Esto te habrá pesado», le dijo su señor, «porque no eres caballero andante y el licor solo nos cura a nosotros». Tras estar vomitando por fin 2 horas, el humilde Sancho quedó más molido que antes y escarmentado de las cosas de los caballeros.